Buenos días, ingeniero. En esta oportunidad, mi compañero José y yo vamos a exponer el trabajo de la memoria de la parte de planos y metrados, la parte estructural, en representación de nuestro grupo. Siguiente, por favor. Comenzando con la parte de la introducción, los antecedentes que esta tarea corresponde a la tarea académica 2 de nuestro semestre que es en verano. Siguiente, por favor. Ahora con punto 2 comenzamos con la memoria descriptiva, una pequeña introducción en la cual se detalla todo lo que vamos a ver en la parte del documento que sigue, los alcances y objetivos. Como ya en la parte arquitectónica podemos ver, es un proyecto multifamiliar eh, de 4 niveles. Eh, Más abajo, por favor. Ok, ahí se puede ver un poco de la ubicación, especificaciones del proyecto como el área, su uso, la parte de los niveles, datos generales del proyecto, de los propietarios, dónde se ubica y la parte, quién lo diseñó el proyectista. Mm, Ahora comenzamos con la descripción del proyecto. Primero hacemos unos estudios previos, los cuales nos ayudarán a ver más o menos en la zona en la que estábamos trabajando, ya que corresponde a la parte estructural. Todo se fue de acuerdo a al RNE vigente para viviendas menores a 500 metros cuadrados. Comenzamos con la parte del estudio de suelos. Se halló la clasificación, con aspectos favorables y desfavorables, así como podemos ver parte de la humedad, cohesión, ángulo de fricción y algunos datos que nos servirán para la construcción y el diseño. También pudimos sacar capacidades portantes admisibles de la parte del suelo, que bueno, en resumir, con todo el cálculo es una carga admisible de 2.2 kilogramos por centímetro cuadrado. De ahí, bueno, algunos métodos de diseño para la estructura, que en nuestro proyecto sería la albañilería confinada, que es lo que predomina en el proyecto. Una pequeña especificación de lo que es. Y bueno, abajo la normativa aplicada, que como podemos ver es toda la normativa vigente y de nuestro país, tanto en cargas, en diseño, en suelos. Asimismo, para la parte de albañilerías, detallando acá un poco de los elementos hemos usado, que se han usado, los ladrillos, la resistencia a la compresión de la parte de los muros, la elasticidad de los materiales. Siguiente, por favor. Lo mismo se aplicó para el concreto armado y para los aceros y sus refuerzos. De ahí se hizo un análisis estructural sismo resistente, dependiendo de la zona, y un diseño de los elementos estructurales que tenemos. El diseño de la albañilería confinada, lo cual se aplica en los muros de albañilería confinada, con columnas de confinamiento y vigas de solera. Siguiente. Acá una pequeña descripción de la parte del diseño de nuestros muros. Siguiente, por favor. Y bueno, el procedimiento de algunas de las columnas y vigas del primer nivel. Bueno, así también quisimos resaltar el diseño de algunos elementos del concreto armado, como en nuestro proyecto aparecen como las vigas, la parte del aligerado, las columnas, placas, escaleras y la cimentación. Así, acá también podemos ver algunas combinaciones de la normativa que se usó. Y bueno, en vigas y escaleras igual una pequeña descripción de cómo se desarrolló y la parte de la normativa que se amplió. Eh, pues luego lo mismo en la parte de las columnas, los combinados uno y 2 que se hicieron. Y bueno, por último la parte de las conclusiones, las cuales se dan en, que se muestra primero la ubicación y toda la parte estructural, siguiendo con la normativa que se empleó en nuestro proyecto y lo cual veremos más detallado en los planos siguientes.
los planos. Esta parte corresponde a la parte de los planos. La primera, la primera parte es acá podemos ver los planos de la parte de la cimentación. La codificación que le dimos, más que todo, es de la parte uno, que son los cortes y sección, los nombres sobre cimientos, cimientos. La parte 2 vacíos. La parte 3 cuotas. ¿Puedes poner los primeros planos, por favor, para explicarlo ahí? Sí, en estos planos, ingeniero, podemos ver cómo es toda la parte de cimentación de nuestro proyecto. Podemos ver en la parte 7 cómo aparecen zapatas en la codificación 7, y en algunas partes, como en la codificación 9, la parte de cimentación corrida. Asimismo, como, bueno, ya mencioné hace un momento, la codificación 3 es todo lo que se refiere a cotas del proyecto. Tenemos cotas grandes para la parte de columna a columna, de zapata a zapata, así como en la parte de los detalles también tenemos cotas muy pequeñas, las cuales nos ayudan también a entender mejor cómo se da este análisis. En la parte del corte del medio podemos apreciar que la columna sale desde la zapata hasta la parte superior, como se va empalmando con los estribos y con cada uno de los niveles. Es una columna que va desde el primero hasta el último nivel. Asimismo podemos ver un detalle de la escalera, en la cual tenemos algunas especificaciones, como es la parte de los aceros usados, de algunas alturas, de dimensiones, y cómo se va un pequeño corte de cómo termina y cómo inicia. Asimismo, tenemos tres tipos de detalles, cada uno por los tramos, cada uno en diferentes dimensiones. Y bueno, básicamente es eso. La siguiente, por favor. En este segundo, en estos planos podemos ver más que todo la parte de las zapatas, cómo son detalles de cada una, eh, para entenderlas mejor, cómo son de diferentes dimensiones y cada una de ellas va variando. Bueno, así mismo acá tenemos otro detalle, ¿no?, de la zapata. También tenemos con el NPT de la codificación 10, lo cual nos indica el nivel de piso. Y bueno, un cuadro de columnas para entenderlas mejor, que tenemos tres tipos de columnas, cada una varían de acuerdo a las dimensiones y a las especificaciones que cada una tiene. Y bueno, por último, un corte de la cisterna, la cual se encuentra también en la parte inferior junto con a la altura de las zapatas. La cisterna que también tiene sus especificaciones de cómo se va a realizar los fierros, los amarres y algunos empalmes, y cómo eso continúa hacia la parte superior. Siguiente, por favor. Acá tenemos un poco la codificación mucho más detallada para que se entienda, ya, como ya lo vimos en las imágenes anteriores. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, aquí tenemos un poco lo que es la edificación de los elementos de estructura, y más que todo tenemos un poco, bueno, lo anterior visto ya en la parte del primer plano, solo que acá entran algunos detalles, como sería un corte de sección. En primer lugar tenemos diferentes tipos de vigas. En primer lugar tenemos esta viga en el corte A, que sería, o lo que utilizaría sería 5 fierros de media, y también nos da que los estribos deben ser de 1/4, y estas deben ser las 6 primeras a 10 centímetros y el resto debe ser a 20. Y también tenemos un poco lo que es la altura, ¿no? De 40 centímetros. También el corte B, que es otro tipo de viga, también tenemos que la altura es de 40, y que a diferencia del anterior, esta solo lleva 4 fierros de media.
también nos dice que los estribos deben ser de 1/4 y las 6 primeras deben ser a 10 y el resto debe ser a 20. También tenemos las viguetas, que estas van a ser de 20, una altura con la mezcla más sería de 20 centímetros, y estas van a estar encima de los muros de ladrillo. También tenemos un corte C, que también nos muestra un poco qué materiales está llevando. Por ejemplo, tiene 2 fierros de 3/8, y también nos dice que los estribos son 6 estribos de fierro de 1/4, y estos van a estar a cada 15 centímetros. A su vez también tenemos una viga BC1, que esta tiene una dimensión de 40 centímetros y que lleva 4 fierros de media. Y los estribos son de 1/4 y las 6 primeras son a 10 centímetros y el resto a 20. Bueno, en este plano también estamos identificando un poco lo que son el vacío, un punto 3 que son las cotas, el punto 4 que son especificaciones, un poco 5 que son las proyecciones de las losas, un poco lo que son las columnas, el punto 7 son refuerzos, también tenemos un poco lo que son detalles de anclaje y confinamiento de la columna, un poco la nivelación, la escala, y en cuanto a la escalera, lo que dijo mi compañero anteriormente. Bueno, después son las cargas que puede soportar la estructura. En el punto 16 lo que son las vigas y cómo lo hemos detallado ya un poco más a detalle. Y después ya el cuadro de columnas con las cotas, especificaciones de los fierros, especificaciones de los estribos y la carga que se puede soportar. Bueno, en el punto 15 ya tenemos un poco lo que es entender un poco lo que es la losa aligerada del primer piso, y que esta va a tener una altura de 20 centímetros y una sobrecarga de 250 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, esto se repite, este cuadro se va a repetir en todos los planos, y para ello solo vamos a intentar detallar un poco lo que son, cómo se va a armar lo que son las vigas, ¿no? Bueno, en este detalle de viga 101, tenemos que tenemos los primeros fierros van a ser, en primer lugar tenemos, se va a usar algo de 3, 6, algo de 9 fierros, y nos dice que los empalmes van a ser 2 de 5/8. También tenemos que los refuerzos que van a ir al medio van a ser 3, van a ser 3 de media, y los 5 primeros van a estar a 15 y el resto a 20. También tenemos que los fierros de la parte de abajo van a ser de 3 de 5/8 y los estribos son de 3/8. Y estos van a estar los primeros 7 van a estar a 10 centímetros. También tenemos un poco lo que es la parte superior, que son, igual que la parte inferior, llevan 3 fierros de 5/8. Y esto se empieza desde los muros hacia la parte de medio, ¿no? Ya que en la parte de medio de la columna es donde es nula el esfuerzo cortante. Bien, después de detallar un poco lo que es la viga, tenemos un poco lo que es un poco los detalles de lo que son las losas. Primero tenemos una losa de fondo que va a tener una altura de 17 centímetros y una sobrecarga de 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. Acá también se detalla un poco lo que son los fierros que se va a usar, que serían 3 fierros de 3/8 a cada 25 centímetros. Y en cuanto a la losa de tapa, esta va a tener una altura de 12.5 centímetros y una sobrecarga de 100 kilogramos por metro cuadrado. Y se va a usar 2 fierros de media. En cuanto a los empalmes y dobleces, nos dice que en cada 2 centímetros se va para las losas y vigas chatas. En 4 centímetros se va a dar para que son vigas peraltadas y columnas. Y 6 centímetros en superficies en contacto con tierra o con agua. Un detalle importante que estas deben estar dobladas a 45 centímetros sobre los estribos. Bien, después hemos identificado un poco lo que son las columnas, dónde están ubicadas especialmente. Bueno, y tenemos una pequeña descripción que dice que las columnas son refuerzos de tracción derivados de los refuerzos de la compresión de concreto,
y limitar la longitud del pandeo cuando las barras longitudinales son sometidas a comprensión. Acá tenemos un poco lo que es el detalle de las columnas. Tenemos un tipo de columna que mide 40 por 25 y que trabaja con fierros de 6 fierros de 5 octavos y tiene refuerzos, tiene 2 refuerzos de medio. En el tipo 2 tenemos una columna de 50 por 15, suponemos, y estas tienen 8 fierros de media. Y los estribos son de 1/4 y los 6 primeros son a 10 y el resto va a ser a 20. En el punto 3 tenemos otro tipo de columna que son de 15 por 25. Estos van a tener 4 fierros de 3 octavos y los estribos son de 1/4 y los primeros 5 son a 10 y el resto va a venir a ser a 20. Bueno, acá tenemos un poco el plano detallando todas las columnas y también un poco el detalle del anclaje, el corrimiento de las columnas. Tenemos un poco cómo se va a estar distribuyéndose los estribos mayormente. Bueno, tenemos los estribos que van a ir 3 estribos a cada 10 centímetros, tanto en la parte de inicio de losa como final de losa. Tenemos también un poco lo que es el doblez que va a tener. Va a tener un doblez de 30 centímetros en la última viga. Después tenemos un poco lo que son las vigas peraltadas, los tipos de viga que tenemos en el proyecto. En primer lugar tenemos las vigas peraltadas, el tipo 1. Estas vigas soportan mayor área de luz y por ello que son un poco más altas. Estas vigas son de 40 por 25 y tienen 9 fierros que ya lo detallamos anteriormente. En cuanto al tipo de viga 2, si bien estas no soportan mucha carga, son parte fundamental en el proyecto, ¿no? Bueno, estas vigas, como lo dije, van encima de los muros, especialmente de ladrillo, y esas tienen una medida de 40 por 15, y especialmente están hechos de fierros de media, 4 fierros de media, y los estribos son de 1/4, y los primeros 6 son a 10, y el resto viene a ser a 20. Esto mayormente, bueno, en conclusión, las vigas peraltadas soportan lo que son, están ubicadas mayormente en la parte del medio, y lo que son la viga tipo 2 están mayormente en los costados de la edificación. Después también identificamos lo que son muros portantes. Cabe resaltar que estos muros no pueden ser interrumpidos para colocar puertas o ventanas, si no perderías toda su función de trasladar los pesos del último nivel y su propio peso hacia la parte de abajo, ¿no? Y después ya tenemos un poco lo que es la losa aligerada. Identificamos un poco lo que es la losa aligerada. En el primer piso va a tener una altura de 20 centímetros y va a tener una sobrecarga de 250 kilogramos por metro cuadrado. En cuanto a las losas, va a ser una losa aligerada en el tercero. En el segundo y tercer piso va a ser una losa aligerada de una altura de 20 centímetros y una sobrecarga de 200 kilogramos por metro cuadrado. Y en cuanto a la última losa, lo que es la azotea, va a tener una altura de 20 centímetros, pero la sobrecarga va a bajar. Esta va a ser de 150 kilogramos cada metro cuadrado. Y eso sería todo, ingeniero.